Hola a todas. Hoy vamos a hacer un viaje para entender algo fundamental: cómo nació nuestro mundo, el mundo contemporáneo. Y ojo, que no fue una evolución lenta y tranquila, no, fue una ruptura total con todo lo que había antes. Así que la pregunta clave que vamos a intentar responder es esta. ¿De dónde sale todo esto? Nuestras ideas sobre la libertad, los derechos, la democracia. ¿Cómo se construyó el sistema en el que vivimos hoy en día? Y la respuesta, la verdad, es bastante potente. Nuestro mundo no surgió de la nada, nació literalmente demoliendo un orden anterior, un sistema que los historiadores llaman el antiguo régimen. Y para entender lo nuevo, es que no queda otra. Primero hay que entender muy bien qué fue lo que se rompió. Venga, pues vamos a meternos de lleno. Vamos a viajar un poco en el tiempo para ver cómo era la vida en ese mundo que estaba a punto de saltar por los aires. A ver, cuando hablamos de antiguo régimen, nos referimos al sistema que organizaba prácticamente todo en Europa durante varios siglos, más o menos entre el 16 y el 18. Era un mundo con unas reglas de juego muy claras. Pensemos en sus pilares. La economía dependía casi por completo de la agricultura. Esto, a su vez, hacía que la población creciera muy despacio. La sociedad, y esto es clave, estaba dividida en estamentos. ¿Quién mandaba? Un rey con poder absoluto, y todo, absolutamente todo, giraba en torno a una cultura teocéntrica, es decir, centrada en Dios. Y hay que pararse un momento en esto de la sociedad estamental, porque es fundamental. No hablamos de clases sociales como hoy, donde el dinero te permite subir o bajar. No. Aquí, donde nacías, te quedabas. Tu destino lo marcaba tu cuna, no tu cartera. Si nacías noble, morías noble. Y por supuesto, los derechos y las obligaciones de un noble no tenían nada que ver con los de un campesino. Y este gráfico es que lo dice todo. Es brutal. Fijaos bien, la nobleza y el clero, los privilegiados, eran apenas un 3% de la población. Un 3% que, por ejemplo, no pagaba impuestos. Y el 97% restante, pues ese era el tercer estado. Y ahí entraba todo el mundo, desde un banquero muy rico a un agricultor pobrísimo. Todos ellos sostenían el sistema entero sobre sus espaldas. Y en la cúspide de toda esta pirámide, claro, estaba el rey. Pero no era un simple gobernante. En la monarquía absoluta se consideraba que su poder venía directamente de Dios. El rey era, en esencia, el Estado. Por eso la gente no eran ciudadanos con derechos, sino súbditos, cuya única función era obedecer. El ejemplo del libro, por supuesto, es Luis XIV, el rey Sol en Francia. Pero, claro, ningún sistema dura para siempre. Y a partir del siglo XVII, algo empezó a moverse. Empezaron a surgir ideas nuevas que fueron como una pequeña chispa, una chispa que acabaría provocando un incendio y abriendo las primeras grietas en ese edificio que parecía eterno. El cambio de mentalidad vino impulsado sobre todo por dos grandes procesos. Por un lado, una revolución política en Inglaterra que hizo algo impensable, limitar el poder del rey con un parlamento. Y por otro, la revolución científica, que nos enseñó a mirar el mundo de otra manera. Ya no valía solo la fe, ahora lo importante era la observación, la experimentación, la razón. Es que esta frase de Galileo lo resume a la perfección. La idea de que el universo no es un misterio divino incomprensible, sino que sigue unas leyes, un lenguaje matemático que la razón humana puede llegar a descifrar. Esto fue una auténtica bomba. Y de esta enorme confianza en la capacidad de la razón humana nació la Ilustración, un movimiento cultural potentísimo, sobre todo en la Francia del siglo XVIII. La idea central era simple, pero a la vez totalmente revolucionaria. Usemos la razón para analizarlo todo, la política, la sociedad, la religión, y así traeremos progreso y felicidad a la humanidad. Y aquí es donde entran en escena los grandes protagonistas: Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Estos pensadores pusieron sobre la mesa ideas que hoy nos parecen normales, pero que entonces eran dinamita pura. La libertad de expresión, una sociedad donde la religión no lo controlase todo, la separación de poderes. Y estas ideas empezaron a correr por Europa como la pólvora. De hecho, estas ideas se hicieron tan populares que hasta los propios reyes absolutistas intentaron adaptarse. Es lo que llamamos despotismo ilustrado. Ya no decían que su poder venía solo de Dios, ahora también lo justificaban diciendo que lo usaban para traer el progreso. Eso sí, con un matiz muy importante, que se resume en esa famosa frase: todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Así que la Ilustración no se quedó solo en criticar el viejo mundo. Casi sin darse cuenta, acabó escribiendo el manual de instrucciones para construir uno completamente nuevo. Y ese manual de instrucciones para una nueva sociedad recibió un nombre: el liberalismo. Y este plan era radical.
El punto de partida, el valor supremo, era la libertad del individuo. Y si la libertad es lo primero, el poder ya no puede venir de Dios. Tiene que venir del conjunto de los ciudadanos libres, de lo que llamaron la nación. ¿Y cómo ejerce la nación su poder? Eligiendo a sus representantes. Y para que nadie abuse, todos, incluso los que gobiernan, deben someterse a la ley. Y el poder tiene que estar dividido. Esta idea de la división de poderes, que se la debemos sobre todo a Montesquieu, es muy sencilla en el fondo. El poder de hacer las leyes, el legislativo para un parlamento, el poder de gobernar y aplicar esas leyes, el ejecutivo para un gobierno, y el poder de juzgar si las leyes se cumplen, el judicial, para unos tribunales independientes. La idea es que se vigilen y se equilibren unos a otros. Y con todo esto llegamos ya al final del recorrido. Y nos queda la pregunta del millón. Bueno, ¿y todo esto que pasó hace tanto tiempo, por qué es tan importante para nosotros hoy? Pues mirad esta comparación. Es que es el resumen perfecto de la brutalidad del cambio. Se pasó de un mundo de súbditos a un mundo de ciudadanos, de un sistema de privilegios por nacimiento a la idea de derechos para todos, de un rey que gobernaba en nombre de Dios a la idea de que el poder está en la gente, en la nación. Es literalmente darle la vuelta a todo. Porque al final, la conclusión es esta. Esos principios, que en su día fueron increíblemente revolucionarios, son hoy los cimientos de las democracias en las que vivimos. Cosas que damos por sentadas como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley o poder votar son el legado directo de esa gran ruptura intelectual. Y para acabar, pues una pregunta que queda abierta. Estas ideas que cambiaron el mundo tienen ya más de 200 años. La cuestión es, ¿siguen siendo la brújula que define nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro? Ahí queda esa reflexión. Muchas gracias por habernos acompañado.